Uy, ya me dieron mis taquitos, valió la pena esperar casi 3 horas pero al fin los tengo, ahora sí a disfrutar de mis taquitos. Yo te conozco. ¿Dónde he visto esto antes? Guía de animales terrestres. Aquí está. ¿Qué carajos estás haciendo? Pues nada, aquí nomás comiendo taquitos, ¿no quieres uno? No quiero nada, no hay tiempo para comer, debemos empezar a grabar el especial 2000 suscriptores, así que deja eso. ¿Por qué hiciste eso? Yo solo quería comer taquitos, además no creo que ya sea muy tarde para grabar el especial. No es muy tarde. Mira, ya llegamos a los 4000 suscriptores, estamos muy atrasados, aparte tienes que hacer los hilos de los suscriptores, pero para que te animes a hacer el especial te secuestra un invitado, digo lo invite. Las siguientes historias están basadas en hechos reales. Se recomienda discreción. La primera historia le pasó a mi abuelo, quien era un hombre que trabajaba en el campo. Ese era su trabajo, de eso vivía, así que a veces le iba bien y otras mal, pero un día uno de sus amigos le había ofrecido uno de sus terrenos a un precio muy bajo, pero mi abuelo, siendo precavido, decidió ver primero en qué condiciones estaba, ya que en varias ocasiones le pasaban cosas similares, pero los terrenos no estaban bien o simplemente no le gustaban. Así que al ver que el terreno estaba en buenas condiciones, mi abuelo lo compró y sin perder el tiempo, empezó a cultivar maíz y para su sorpresa la tierra era bastante fértil, así que cuando recogía las cosechas ganaba muy bien, pero como siempre en una parte del año donde diferentes animales se comían las cosechas, normalmente mapaches, pero mi abuelo ya estaba acostumbrado a eso, pero un día gran parte de lo que mi abuelo había sembrado ya no estaba. Al ver esto, mi abuelo se enojó mucho y decidió irse a medianoche para cazar a esos animales, ya que era más probable encontrarlos de noche, así que después de que él cenara, él tomó su escopeta, su machete, un morral y a sus 2 perros sabuesos, ya que eran perfectos para esa noche, se montó en su caballo y se dirigió hacia su terreno. Antes de llegar dejó atado a su caballo en la entrada de su terreno. Cuando llegó tenía un mal presentimiento, pero creyó que era por ir tan tarde, así que no le dio importancia y estaba esperando a que lo que se estaba comiendo sus cosechas apareciera. Pasaron 2 horas y no pasaba nada, así que mandó a sus perros para ver si podían encontrar algo, pero aún así no encontraron nada, así que seguía esperando a que llegaran, pero como a las 3 de la mañana empezó a escuchar como si algo se estuviera acercando. Rápidamente sacó su machete y lo dirigió hacia donde estaba el ruido. Era un mapache, solo uno. Mi abuelo se enojó ya que solo había perdido su tiempo, y ya enojado se quedó un rato más sentado pensando, pero entonces volvió a escuchar pasos y susurros. Rápidamente se levantó y giró la cabeza, pero al hacerlo vio una silueta como de una persona. A lo cual él empezó a gritarle: ¿Acaso tú eres el que se está robando mis cosechas? Ven y arreglemos esto como hombres. ¿Qué? ¿Acaso te comió la lengua el ratón? Pero entonces vio cómo esa silueta se movía lentamente hacia él. Su enojo rápidamente se volvió en miedo, mientras que sus perros no paraban de ladrar. Él quería salir corriendo, pero se había quedado paralizado sin poder hacer nada. Mientras esa cosa se acercaba más, su temor aumentaba, hasta que en un esfuerzo por moverse tomó su escopeta y disparó. Entonces mi abuelo decidió irse de ahí lo más rápido posible,
pero esa criatura empezó a emitir unos fuertes sonidos mientras se levantaba y volvía a perseguirlo. Mi abuelo trataba de ignorarlos, pero se hacían cada vez más fuertes. Ya faltaba poco para que saliera de su terreno. Cuando ya estaba cerca de su caballo, intentaba desatarlo, pero por la desesperación y el miedo no podía hacerlo, hasta que se dio cuenta que aquellos sonidos habían parado, así que decidió darse la vuelta y lentamente hasta allá. Abro hilo de la vez que me enfrenté a un duende. La siguiente historia me pasó cuando yo tenía 11 años, pero actualmente aún lo sigo recordando perfectamente. Para que entiendan esta historia deben saber que cuando yo era pequeño yo salía a trabajar al igual que mis hermanos y mi padre. Cabe aclarar que yo soy el segundo más grande de todos mis hermanos y yo era el que más trabajaba, ya que mis dos hermanos trabajaban con mi papá y mi hermano mayor trabajaba por otro lado, mientras que yo era el que regresaba más tarde. Aproximadamente regresaba de 11 a medianoche, así que era algo normal que regresara muy tarde, y solo regresaba para cenar y dormir. Pero un día cuando terminaba de trabajar el patrón nos pidió que guardáramos 100 bloques de cemento que recién acababan de llegar, pero como ya estaba terminando nuestro horario de trabajo, la mayoría se fueron, pero yo me quedé junto con otras dos personas, pero ese trabajo era muy pesado, pero no me podía ir ya que había aceptado, así que solo aguanté hasta que terminamos, y al terminar me despedí del patrón y de mis compañeros. Pero antes les pregunté la hora y me di cuenta que ya iba a dar la 1 de la mañana, así que me fui lo más rápido posible a mi casa. Así que llegué lo más rápido posible a mi casa y abrí la puerta y encendí las luces para buscar mi comida y la empecé a comer, pero entonces... Leo, ¿estás ahí? Leo. Me pareció algo raro que Leo, quien es mi hermano mayor, estuviera despierto ya que siempre se quedaba profundamente dormido, pero creí que solo era una broma, así que terminé de comer y lavé mi plato y lo dejé justo donde lo encontré, y decidí irme a bañar ya que estaba muy sudado. Pero mientras entraba al baño escuché como algo se rompió. Cuando llegué a donde se había escuchado ese sonido, me di cuenta que era el mismo plato que yo había lavado. Esto me había dado algo de miedo ya que yo recordaba haberlo puesto bien para que no se cayera, así que decidí salir a tomar un poco de aire fresco para calmarme. Al salir me sentía como si alguien me estuviera observando, sentí un fuerte escalofrío y decidí meterme de nuevo a mi casa. Al entrar decidí ya no bañarme porque tenía miedo, así que decidí irme a dormir por todo lo que estaba pasando, pero mientras me quedaba dormido pasó esto. Al verlo rápidamente me levanté y empecé a escuchar cuando empezó a reírse. Era igual a la risa de una persona loca. Eso me paralizó y sentía como si tuviera un nudo en la garganta ya que no podía hablar mientras esa cosa seguía riéndose y veía como poco a poco se acercaba más y más mientras no podía hacer nada. Hasta que se acercó lo suficiente para decirme: Me gusta jugar contigo. Cuando hizo eso caí dormido, y mientras dormía pensaba que todo lo que había pasado era un sueño y que no era real, pero entonces me desperté de golpe y volví a escuchar esas risas, pero esta vez más siniestras. Entonces volví a verlo, estaba en el mismo lugar viéndome fijamente, pero esta vez me armé de valor e intenté golpearlo, pero cuando lo iba a hacer... Creo que necesitas ser castigado. En ese momento me di cuenta que él me controlaba, ya que cada vez que intentaba atacarlo, él me dejaba paralizado. Pero cuando creí que iba a ser mi fin volví a quedarme dormido. Pero al igual que la vez anterior, me desperté de golpe y volví a escuchar esas risas. Pero esta vez las risas eran más graves, pero no veía al duende por ningún lado. Así que rápidamente salí corriendo al cuarto de mis papás para intentar pedirles ayuda, pero mientras más me acercaba al cuarto más cerca se escuchaban esas risas. Pero cuando ya estaba llegando a la puerta, esa cosa se abalanzó sobre mi cabeza y se sujetó fuertemente. Aléjate, ¿qué quieres de mí? Yo no te he hecho nada. Gate, le dije, me gusta jugar contigo y quiero que seas mi amigo por siempre. Mamá.
Tranquilo, ellos no pueden escucharte y no puedes escapar de mí. Pero lo que el duende no sabía, era que había caído al lado de donde guardábamos las Biblias, ya que no les dije que mi familia es religiosa y siempre todos los domingos salíamos al templo, pero entonces decidí usar la Biblia como último recurso, así que comencé a leerla, y comencé a escuchar cómo empezó a gritar como si se estuviera quemando y empezaba a retorcerse del dolor, mientras me pedía que parara, a lo cual yo empecé a leer mucho más fuerte, así que no me detuve y seguí leyendo hasta que esa criatura se volvió a abalanzar sobre mí y me dijo: Maldito. No solo quería un amigo, pero volveré, juro que regresaré por ti y te arrepentirás de haberme lastimado. Después de que dijo eso, yo comencé a orar. Padre Celestial, te ruego que me ayudes. Con esas palabras le estaba haciendo mucho daño, y antes que desapareciera en unas llamas negras, me maldijo y terminó desapareciendo mientras yo me quedaba inconsciente, pero desde ese día me siento observado. Angélica era una hermosa joven de 25 años, era muy inteligente y estudiosa, además le encantaba el arte, en especial las pinturas. Una noche cuando estaba regresando a su casa después de un largo día de trabajo, se encontró con lo que parecía ser un cuadro envuelto con una tela mojada y sucia, parecía que alguien lo había tirado intencionalmente, así que Angélica lo levantó y al quitarle la tela, quedó muy impresionada al ver que era un cuadro de una anciana con una bella sonrisa, así que no dudó en llevárselo a su casa y solo pensaba en cómo es que una hermosa pintura hubiera terminado. Al llegar a casa colgó el cuadro dentro de su habitación en la pared, que estaba frente a su cama, y se acostó para dormir. Esa noche, siendo de madrugada, se despertó por un ruido que escuchó dentro de su cuarto. Fue un pequeño golpe, pero estaba muy cansada, que lo ignoró y siguió durmiendo. A la mañana siguiente, mientras se despertaba y se preparaba para trabajar, vio un cambio en el rostro de la anciana, pero era tan leve que no se notaba, pero pensó que porque aún era temprano y no había mucha luz, pensó que no había visto bien y se fue sin pensar en eso. Esa noche, mientras volvía a dormir, volvió a despertar, pero esta vez no era un golpe sino un susurro, parecía que alguien había dicho su nombre. Despertó asombrada y al prender las luces y al ver el cuadro de la anciana, notó que ésta la miraba fijamente con una cara seria. Angélica esto sí le pareció algo raro y algo siniestro, pero pensó que solo era una pintura. Trató de no pensar más en eso, trató de seguir durmiendo, pero al cabo de un rato que apagar la luz, sintió que no estaba sola en la oscuridad de su cuarto, sintió que una mano la agarró de sus pies, ella luchó, y lo que sea que la sujetara la soltó. Enseguida prendió la luz y para horror y sorpresa de Angélica, la anciana del cuadro la estaba viendo fijamente, pero ahora su rostro expresaba pura maldad. Angélica se asustó, arrancó la pintura de la pared y se la llevó a la sala, luego regresó a su cuarto y cerró la puerta, y mientras estaba en su cuarto tomó la decisión de deshacerse de la pintura a primeras horas de la mañana. Al intentar dormir a eso de las 3 a.m., escuchó unas risas que venían de la sala y unos ruidos de una persona caminando. Se levantó rápidamente mientras su corazón no dejaba de palpitar, salió de la habitación y bajó hacia la sala. Todo estaba oscuro, pero no se escuchaba nada, ni las risas ni los pasos. Angélica no quería encender las luces por miedo a ver lo que pueda encontrar, así que decidió seguir avanzando, pero al ver más a detalle podía ver una clase de huellas. En eso se volvieron a escuchar esas risas. Angélica observó la pintura de la anciana, pero en ese cuadro no había nada, estaba completamente en blanco. En eso alguien hizo ruido detrás de ella y al voltearse se dio cuenta que era la anciana, así que comenzó a correr. La anciana la perseguía, pero ya no parecía como en el cuadro, tenía una forma horrible y espeluznante. Mientras Angélica corría se le ocurrió tomar el cuadro y destruirlo para ver si así desaparecía, y cuando logró tomar el cuadro, salió de su casa para dejarlo en donde lo encontró y destruirlo, pero Angélica estaba tan asustada y pensando profundamente, que no vio el auto que se aproximaba. El auto la arrolló, pero afortunadamente no estaba herida de gravedad, y aún tenía en sus brazos el cuadro, así que intentó levantarse lentamente, pero unas manos horribles la tomaron de las piernas, arrastrándola hasta su casa y cerrando la puerta. Al día siguiente Angélica fue encontrada con una expresión de terror en su rostro y con la mandíbula totalmente arrancadas, junto con una bella pintura de una anciana sonriendo. Hola.
Si ya se me tardé mucho en hacer este video, pero no es mi culpa en serio, bueno tal vez un poco, y se estarán preguntando. ¿Y cuál es ese problema por el que no podías hacerlo? Pues fácil, porque me había comprado un teléfono nuevo, ya que el que usaba lamentablemente se fue al lobby, al otro barrio, así que me compré un teléfono Huawei, específicamente uno que salió hace muy poco, pero yo no sabía que ya no tenían los servicios de Google, pero por si no lo saben, los servicios de Google son lo que hace funcionar todo lo que está en la Play Store, por ejemplo YouTube y las demás herramientas que utilizo para hacer mis vídeos, así que en pocas palabras Huawei hizo esto. Supongamos que esta estrellita eres tú y esta ovejita soy yo. ¡Fuera de mi puta empresa! ¡Fuera de mi puta empresa! Pero afortunadamente pude arreglar esos problemas, así que de ahora en adelante haré vídeos más seguidos. Por cierto, se me olvidaba antes de hacer el especial, ustedes me habían dejado sus hilos en los comentarios, pero algunos de ellos eran algo cortos, y pues si la historia es corta obviamente el video será muy corto, así que va a haber unos cambios en el canal, por ejemplo el logo y el banner van a ser mejorados, y para que yo pueda hacer sus hilos, deben de seguirme en mi cuenta de Instagram que estará en la descripción. Y la segunda condición es que la historia debe ser larga, no piensen que no quiero hacer sus historias, solo que como ya se los expliqué, si la historia es corta el video será muy corto. Pero antes de empezar con los saludos, quiero darles las gracias por llegar a más de los 9900 suscriptores, no puedo creer lo lejos que hemos llegado en tan solo en un par de meses, y yo no los he podido recompensar como se merecen, pero ahora, subiré vídeos constantemente, y espero que esta humilde comunidad siga creciendo, así que sin nada más que decir empecemos con los saludos. No, ¿dónde estoy? ¿Quién eres tú? Tranquilo, estarás bien, cuando termine seremos una sola persona. Espera, ¿qué vas a hacer con eso? No, espera, no. Ryan Litzel.